es el módulo 2 de CCNA. Seguimos trabajando en redes conmutadas, conceptos básicos y configuración de switches, VLANs, enrutamientos de red, aseguramientos de red. Hoy es miércoles 1 de marzo. Somos Zona Green Technologies, un partner que ofrece soluciones de tecnología Cisco en infraestructura de red, contratos de soporte, servicios administrados, comunicaciones unificadas, data center y monitoreo de administración de red. Nos encontramos en varios países en toda Latinoamérica, en México, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Estados Unidos, y en cada uno de estos países pues estamos como en toda la capacidad de facturar y entregar localmente y brindar todo lo que se requiere en soporte. Tenemos unos departamentos de soporte muy interesantes. David Arturo Sarmiento, buenos días. Que si usted quiere asistir con nosotros a Cisco Live Las Vegas, es muy fácil. Por compras mayores a $30,000, usted puede, y por asistir a nuestro miércoles de jueves, va a comenzar a recibir como unos tickets para participar en nuestra rifa que hacemos una vez mensualmente, en la que entregamos un cupo para asistir con todo incluido, pases, alojamiento, tiquetes de avión, para poder que nos acompañe el próximo Cisco Live Las Vegas. Tenemos algo bien chévere en Zona, esto lo estamos estrenando hace más o menos unos 2 meses. Tenemos un servicio de monitoreo Zona, que es un Note 7x24, que ofrece la disponibilidad de tener soporte y monitoreo para tu compañía las 24 horas del día. Si usted tiene alguna pregunta, pues entonces simplemente envíeme un correíto y ahí pues le estaremos dando la respuesta. Un momentico, por favor. Bien. Tenemos por aquí unas promociones bien interesantes. Este primer trimestre vamos a tener una promoción en los costos del in-house. Si usted requiere un in-house para su compañía, entonces pues nada, simplemente cuéntenos un poquito. Tenemos unos valores agregados bien interesantes en costos y en acompañamiento, y tenemos también unos descuentos muy chéveres en contratos de soporte y servicio Zona. Si usted quiere conocer más sobre nuestra familia de cámaras Meraki, son unas cámaras nuevas que salieron al mercado hace quizás un par de meses. Les voy a enviar el link. Usted simplemente dele clic al link, él le va a pedir un usuario y una contraseña. Con este usuario y esta contraseña usted va a poder ingresar, va a mirar la plataforma. Son unas cámaras que tenemos configuradas aquí en nuestra oficina, va a ver cómo funcionan, qué necesita, y realmente es algo muy interesante porque no tiene que comprar más equipos, sino que le llega a su cámara, usted la pone en la pared y listo, a trabajarla. Como ya saben, les dije que hoy continuamos con el módulo 2. Si usted quiere ver estas capacitaciones, las puede buscar en nuestro portal de YouTube, en Zona Green Technologies. Ahí le van a salir todas las capacitaciones, están disponibles a partir de cada viernes, entonces pues ya saben que pueden encontrarla por YouTube. Nuestros ejecutivos comerciales, tenemos Diana Bucheli para Perú, Juliel Salcedo para Ecuador, Eduardo García para Chile, Alexandra Marín para México, Omar Cortés Colombia, Paula Valencia maneja también las cuentas de Colombia, Camilo Muñoz maneja las cuentas en Colombia, y Cristian Arroyo hace todo el tema de licitaciones a nivel de Latinoamérica. No siendo más, le vamos a dar el paso a Camilo Villota. Él es nuestro gerente de preventa. Él nos ha estado dando estas capacitaciones, es una persona con mucho conocimiento sobre el tema, así que todas las dudas que ustedes puedan tener, por favor siéntanse libres. Quizás no se las vamos a responder en el mismo minuto, pero sí finalizando o en el transcurso de la capacitación, pues ahí vamos a estar disponibles para ustedes. Y recuerden que mi nombre es Gabriel Bantol, y nada, que tengan una excelente capacitación. Sí, buenos días a todos. Les agradezco entonces también me confirmen audio para dar inicio a la presentación. Aprovechemos el tiempo para que podamos terminar el tema que tenemos pendiente para el día de hoy. Mientras tanto les voy compartiendo mi pantalla para que demos inicio. Listo. Al final, igual, trata de mirar siempre si hay alguna pregunta. Por ahí hay algún tema que queda volando o algo así, igual me pueden escribir al correo electrónico o me dejan el chat y yo lo miro al final para ver de qué se trata.
Habíamos hablado entonces en el miércoles anterior que bueno, ya estaba el tema claro en cuanto a la parte pues, del modelo docente, pero digamos que esa parte conceptual, el inicio obligatorio de las temáticas de lo que es un networking como tal, y es la base fundamental para ya después el proceso de conocimiento que uno puede tener ya a nivel, digamos, de administración de los dispositivos. Esa base es importante tenerla muy clara y digamos que en el proceso de lo que vamos a continuar vamos a empezar a recordar también un poco de lo que implica tener claro sobre esos conceptos. Entonces, bueno, digamos que antes de empezar a revisar el tema de configuración de equipos, hay una parte de diseño que es uno de los puntos también que son claves a la hora de hacer arquitecturas de redes, ¿no? Entonces, esos diseños, digamos que están muy marcados, muy marcados. Ignacio, dame un segundo, Ignacio, a ver, vea. Espérame un segundo, yo reviso el audio para ver si hay algún problema. No debería tener problema. Listo, igual, ahí acerquemos el micrófono, igual, si tienen alguna duda con el tema del audio, me escriben para ver si seguimos con el mismo problema. Entonces les comentaba que en el tema de diseño, en general, digamos que tiene una implicación que está muy sesgada a lo que es, digamos que las recomendaciones de arquitectura que han estado prácticamente marcadas con los diseños generales de Cisco. Esta jerarquía que siempre se han, digamos que, denotado en muchas de las arquitecturas de clientes, en donde siempre uno encuentra que va a haber, digamos, una distribución de equipos en donde se van a determinar que algunos van a funcionar en un esquema de núcleo, otros como equipos de distribución y otros como equipos de acceso. Esta jerarquía como tal, digamos que fue una recomendación de implementación o de diseño que Cisco propagó hace mucho tiempo. Y hasta el día de hoy se viene utilizando de esa misma manera. Ha cambiado conceptualmente, pues porque algunas tecnologías han avanzado, permitiendo que esta jerarquía de 3 capas se pueda colapsar en 2 o incluso hasta en una sola capa. Y hay unas tecnologías nuevas que permiten hacerlo. Sin embargo, digamos que para esos casos en particular, existen algunas limitantes que no permiten tener un diseño que pueda cubrir todas los tipos de clientes, por decirlo así, que requieran tener una implementación de equipos. Entonces, para darles un ejemplo, hay una nueva tecnología en Cisco en donde se permite tener, pues dependiendo de los dispositivos que uno tenga disponibles, colapsar esta red de tal manera que la parte de núcleo de distribución se encuentre en un solo equipo. Es decir, que yo tengo aquí un solo equipo que me permite tener toda la conectividad y todos los servicios de red disponibles para poder ser habilitados en este punto de conexión. O sea, solamente vamos a tener entonces algo así como un núcleo y una distribución en una sola capa y un punto de acceso a la red para todos los usuarios. La ventaja de eso es que obviamente digamos que reducir este nivel de jerarquía en el diseño me permite tener obviamente una optimización de tráfico mucho más alta. Sin embargo, esto implica algo monetario, o sea, digamos que aquí hay un tema de costos bastante fuerte. Entonces, dependiendo digamos, de los alcances económicos que uno pueda tener, del retorno de inversión y todos esos conceptos pues, que implican poder hacer una inversión futura sobre un diseño de red, se pueden considerar. Sin embargo, digamos que la distribución jerárquica típica es esta que está acá. Tiene ventajas, tiene desventajas, hay que empezar a revisar, digamos, que cuáles son las mejores o las buenas recomendaciones o las buenas prácticas de implementación de este tipo de jerarquías. Entonces, digamos que el objetivo como tal de llevar a hacer este tipo de distribución es que las cargas, por ejemplo, de procesamiento y funcionales de cada uno de los dispositivos estén balanceadas. O sea, es decir, que yo no voy a sobrecargar funcionalidades que puedo yo tener definidas en la parte de distribución sobre la parte de acceso, cuando en acceso digamos que la
la inversión de equipos en costos no es tan alta como en la parte de distribución. Acá en equipos de acceso yo puedo tener dispositivos de muy bajo costo porque funcionalmente así lo demando. O sea, no requiero una configuración compleja ni mayores capacidades de hardware para poder ponerlos a funcionar a este nivel. Entonces, digamos que aquí hay un costo de inversión bajo. En la parte de distribución, el costo aumenta considerablemente porque aquí ya tengo que empezar a contemplar que las conexiones físicamente que yo tengo entre el punto de distribución y el punto de acceso, recomendable debería ser a nivel de conexiones de fibra óptica. Eso implica entonces que esas conexiones se reciban sobre dispositivos que solamente soporten conexiones por fibra óptica, lo que hace que esto incremente considerablemente su costo. Además de eso, tiene que tener funcionalmente unas capacidades de software en el equipo que permita tener control, por ejemplo, de seguridad, donde ya se empieza aquí a nivel de distribución a configurar políticas, por ejemplo, de tráfico de red, en donde yo doy permisos de entrada y salida, por ejemplo, sobre algunas redes para evitar precisamente por temas de seguridad. Entonces, ya a nivel de distribución tengo que considerar que se están implementando temas de seguridad, tienen que tener pues unas capacidades de procesamiento, tengo que tener unas capacidades de software y protocolos soportados que digamos que incrementan su valor. Eso nos saca de las características típicas que encontramos en acceso. Y más arriba, pues en la parte de núcleo, donde yo ya ubico ya los puntos de conexión, por ejemplo, de internet o las conexiones hacia redes MPLS, redes de datos, bueno, conexiones que yo tenga sobre proveedores, por ejemplo, ya las ubico aquí a nivel de núcleo. Y lo ideal acá es que simplemente se deleguen temas de control de acceso sobre esos tipos de conexiones, donde yo empiezo a controlar, bueno, quién sale a internet y quién no, bajo qué políticas o qué no, y solamente se dedique a eso. Con eso yo libero las cargas, por ejemplo, de tráfico de red, de acceso como tal a nivel de distribución, y libero ese procesamiento a nivel de núcleo. Entonces, típicamente uno encuentra, digamos, errores de configuración donde el tema de control de seguridad está sobrecargado únicamente sobre la parte de núcleo, lo que hace que los equipos de acá tengan que ser demasiado robustos y desampara un poco la parte de distribución, donde debería tener realmente una inversión considerable, porque aquí hay un punto de conexión bastante importante. No solamente eso, en temas de seguridad y diseño, sino que también en temas de escalabilidad. Es mucho más fácil que en temas de crecimiento, por ejemplo, en un diseño de este tipo, que es jerárquico, la escalabilidad es más sencilla en términos de que si yo necesito crecer lo que tengo aquí actualmente, simplemente tengo que hacer una agregación de nuevos equipos para que estos mismos sigan estandarizando los puntos de conexión tal cual como yo los tengo en el esquema general. Eso me permite tener, digamos que un impacto de crecimiento mucho más sencillo de llevar a tener una red completamente colapsada en donde yo no puedo crecer más porque el equipo que me está recibiendo el punto de conexión de distribución está completamente saturado. Listo. Y no solamente eso, sino temas, por ejemplo, de mantenimiento, que ahorita lo vamos a ver cuando miremos la parte de redundancia. Entonces, digamos que lógicamente podemos hacer tipo de distribución, pero físicamente pues va a tener una diferencia, porque normalmente esos puntos de conexión física pues están distribuidos por pisos, algunos van directamente a la parte de distribución, o otros están encascados entre pisos. Bueno, hay varias diferencias que pueden haber con respecto a la parte lógica y se pueden cumplir sin ningún problema. Entonces, como les decía, el tema de beneficios de armar una arquitectura jerárquica, ¿no es cierto? Un estándar de conexión bien definido, es que yo puedo tener una escalabilidad respetable, o sea, yo puedo hacer un crecimiento considerable de esta manera, puedo tener temas de redundancia sobre ese tipo de servicios sin ningún problema, o sea, puedo simplemente reemplazar equipos en un punto sin que eso me genere un traumatismo en toda la red, ¿ya? Y la parte de rendimiento, pues digamos que eso optimiza el transporte del tráfico entre todos los dispositivos. La parte de seguridad se balancea, ¿no es cierto? Y les decía, no solamente concentro el tema de seguridad a nivel de los puntos de conexión que me sacan a internet, sino que lo puedo distribuir a niveles inferiores. La administración se vuelve mucho más sencilla. Yo ya sé dónde puedo identificar los problemas, dónde puedo hacer los crecimientos, dónde puedo ingresar o quitar usuarios. Es mucho más fácil desde este punto de vista.
Y la parte de mantenimiento, como les decía, digamos que esto va muy de la mano con el tema de redundancia, porque el mantenimiento me va a permitir, o bueno, la redundancia me va a permitir que los mantenimientos pueda sacar por fuera equipos sin que genere un impacto general. ¿Listo? De esta manera, entonces, yo tengo la arquitectura como tal, o sea, digamos que el esquema general de la arquitectura lo tengo claro, y en ese esquema general de la arquitectura empiezo a agregar nuevas eh, conexiones, ¿no es cierto?, que me lleven a permitir tener esos principios de redundancia. Entonces, yo no tengo solamente un camino de conexión hacia los puntos superiores, sino que yo puedo empezar a agregar enlaces que me dan conexiones redundantes. Miren que aquí tengo dos caminos por el cual yo puedo alcanzar desde este switch a este switch. Y no solamente desde este punto de conexión, sino que digamos que en este esquema en general que yo tengo aquí, puedo tener una conexión, digamos, a otro edificio, pensando en que esto puede ser un edificio en particular y este otro. Yo puedo tener un método de conexión doble hacia ese otro edificio, a través de este equipo o simplemente pasándome directamente hacia la parte de distribución. Y el esquema lo sigo manteniendo de la misma manera. Sigo teniendo una conexión de distribución a core y una conexión de distribución acá en cada lado. Ya funcionalmente, digamos que lo ideal sería este paso de core a core entre puntos de conexiones remotos, pero también lo puedo mantener y no se me rompe el esquema de jerarquía que yo tengo ahí. Se le suma más entonces a este diseño jerárquico el tema de agregado de anchos de banda. Y esto es uno de los puntos bastante interesantes que por temas de costos directamente pueden ser muy útiles. Cuando yo no tengo un músculo financiero que me permita hacer una inversión a largo plazo entre dispositivos, a mí la solución de agregado de ancho de banda, digamos que se me ajusta perfectamente. Este estándar que permite la agregación de ancho de banda está soportado, yo creo que pensaría que en casi la totalidad de fabricantes a nivel de dispositivos de red. Son muy poquitos los dispositivos que no soportan esta característica, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Entonces, ¿qué permite hacer esto? Que yo pueda agregar dobles conexiones entre dispositivos, o sea, es decir, que yo puedo hacer una conexión a equipos superiores a través de dos puertos físicos y el ancho de banda que yo tengo sobre cada uno de los puertos lo sumo, lógicamente. O sea, es decir, físicamente cada puerto me entrega un ancho de banda definido, pero lógicamente lo puedo agregar. Entonces, al final yo lo que voy a tener aquí es una sumatoria de ancho de banda por puerto de conexión a niveles superiores. Esto es una solución de bajo costo, o sea, es decir, que yo con esto puedo ahorrar mucho dinero a la hora de implementar redundancia y aumentar la optimización de la red, ¿cierto? Porque al final con esto lo que estoy ganando es mejorar la transmisión de datos que yo tengo hacia niveles superiores, o sea, tengo mayor ancho de banda disponible para mis usuarios en este switch S1, y además de eso tengo redundancia, porque se puede dar el caso, por ejemplo, de que yo físicamente tengo, o sea, digamos que lógicamente tengo la doble conexión acá, pero físicamente cada conexión, digamos, de enlace de fibra óptica, tanto esta de esta, están pasando por conductos completamente independientes. En el caso entonces de que la fibra X se me vaya, voy a tener completamente disponible la secundaria, obviamente con la reducción del ancho de banda, ¿listo? Que vendría siendo pues a la mitad. O sea, hemos reducido el ancho de banda a la mitad porque perdimos una conexión. Y una vez se recupere, pues volverá nuevamente a tener el ancho de banda sumatorio. Entonces, con esto yo creo lo que puedo hacer es optimizar y generar redundancia a un muy bajo costo. Cuando tengo el suficiente presupuesto para hacer la inversión, entonces yo no hago las sumatorias de ancho de banda, porque digamos que esto a la hora práctica, digamos que no es tan necesario dependiendo de la arquitectura, obviamente, pero lo normal, por ejemplo, es que si yo tengo acá equipos de acceso, ¿no es cierto?, con cierta capacidad de usuarios hacia abajo, lo ideal es que estas conexiones pues no tengan esa sumatoria porque digamos que eso implica tener los conductos o varios hilos de fibra óptica, hacer mantenimiento, bueno, cosas adicionales. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá?
¿Qué equipos ya me permiten tener conexiones entre estos mismos puntos, pero que a través de una sola conexión puedo tener 10 gigabits por segundo? ¿Cierto? Tengo aquí 10 gigas en una sola conexión. Mientras que en equipos de bajo costo, a pesar de que yo tengo la redundancia con 2 puertos y tengo la sumatoria del ancho de banda de ambos, y estos puertos de bajo costo, obviamente que estamos hablando de 1 giga, sumados me están entregando la suma de estos dos. O sea, es que al final tengo 2 gigas disponibles para 2 caminos independientes de conexión que tengo que hacer el mantenimiento, que tengo que estar pendiente de cómo están funcionando estas 2 conexiones simultáneas. El ancho de banda no es igual en rendimiento a lo que yo puedo tener con una inversión de equipos que me soporten conexiones de fibra óptica, por ejemplo, a 10 gigabits por segundo a niveles superiores. En el mercado entonces tenemos disponibles equipos que me permiten ambos tipos de conexión, tanto a 1 como a 10, de manera opcional. Pero entonces la diferencia, por ejemplo, de rendimiento es superior cuando yo tengo la inversión a mayor costo, ¿no es cierto? Pero no es obligatoria, es simplemente dimensionarlo y balancearlo. Entonces, desde ese punto de vista, el tema de agregado ancha banda es una de las soluciones de bajo costo más interesantes que uno puede tener en arquitectura de red. Y la redundancia de enlaces, pues simplemente es tener una doble conexión a niveles superiores entre todos los dispositivos. Ya eso me permite tener, pues, funcionalmente mayor disponibilidad de la red. Ya, sin embargo, usted implica, pues, un tema de diseño que hay que considerar. La convergencia, por ejemplo, cuando hablamos ya de lo que está funcionando en tecnología actualmente, la convergencia es básicamente el colapsar todos los servicios de red en un solo dispositivo. Entonces, me ahorro de muchos temas de infraestructura cuando yo tengo una red convergente. Entonces, todo el tema, por ejemplo, de tecnologías de comunicación de voz, la parte de comunicación unificada, por ejemplo, ya es una tecnología que yo puedo colapsar dentro de un mismo servicio. Entonces, ya digamos que pasamos de lo típico que teníamos, que es de tener puntos de conexión de datos y de voz sobre un puesto de trabajo, a simplemente tener un puerto de datos y sobre ese mismo puerto tener ambos servicios funcionando sin ningún problema. Entonces, esa convergencia me permite ahorrar muchísimo costo, ¿no es cierto? Y esos costos que me estoy ahorrando en temas de infraestructura y mantenimiento, los puedo invertir directamente a mejorar la plataforma de comunicaciones unificada. Son ejercicios, por ejemplo, que muchas empresas no lo hacen. Ven, por ejemplo, solamente pues que la arquitectura de comunicaciones unificadas sale muy costosa y no se revisa al final, por ejemplo, cuáles son los costos de mantenimiento, el rendimiento que puede tener cuando yo estoy teniendo pues los sistemas de comunicación tradicionales y no tener IP, por ejemplo. Sí es cierto pues que la telefonía IP requiere un tiempo de estabilización, pero una vez el servicio está estabilizado, seguramente nunca se van a volver a pensar en cambiar a sistemas de comunicación tradicionales. Entonces, esa convergencia tiene muchas ventajas, ¿no es cierto? Y lo ideal es que esa convergencia se pueda dar a través de los dispositivos que yo he adquirido para poder implementarlo, ¿no es cierto? ¿Eso qué implica? Por ejemplo, ya que dentro del portafolio ya encontramos switches no solamente que me permiten conexiones de cobre tradicionales, sino que ya por las mismas puedo hacer alimentación eléctrica. Entonces, además de ahorrarme los puntos de conexión de voz que yo puedo tener adicionales sobre puesto de trabajo, estoy ahorrando entonces también los puntos eléctricos, que también me genera otro costo, estéticamente cambia mucho el puesto de trabajo y permite tener una mejor movilidad para los usuarios. Entonces, en portafolio de soluciones de switching tengo todas las opciones disponibles para poder ser utilizadas en este tipo de soluciones. Digamos acá. Listo. Adicional de eso, entonces, hay unas consideraciones, por ejemplo, dentro de la misma arquitectura, en donde yo tengo que tener, si bien diseñada la parte física, o sea, tengo una arquitectura de red muy bien establecida, perdón, y una vez establecida esa arquitectura de red, ¿cierto? Tengo ese otro componente visual de administración, de gestión de esa red que yo implementaba, en donde yo tengo que tener la posibilidad de ver qué es lo que está pasando en tiempo real, por ejemplo, con la solución que yo he implementado,
y aparte de eso empezar a generar digamos, unos reportes también que pueden ser, por los cuales yo tengo el control como tal, como administrador de red. Entonces yo puedo decir, bueno, he tenido una indisponibilidad, por ejemplo, al final del mes, que me indica, por ejemplo, que la herramienta de gestión dice que el 70% de la red ha estado operando correctamente y he tenido un 30% que se ha generado por, bien sea fallas eléctricas, bien sea por fallos de conexiones de algún tipo, porque se hizo algún tipo de mantenimiento, por el equipo X falló en algún momento, y eso requiere que para el siguiente mes se tomen medidas. Ya, entonces no es solamente tener ese pedacito de tener la red bien armada físicamente, sino también hacer ese continuo análisis de qué es lo que está sucediendo en la misma arquitectura. Ya, para eso ahí existen muchas herramientas. Cisco Prime para Cisco es la herramienta por defecto, por decirlo así, porque los equipos están hechos para que entreguen toda la información de manera clara a este tipo de plataforma de gestión. Sin embargo, en el mercado, por ejemplo, aquí hay una imagen, esto es curso de Cisco, no es cierto, pero miren que en la imagen está apuntando a un tercero que es como SolarWinds. SolarWinds tiene la misma funcionalidad, obviamente tiene sus desventajas al no ser el mismo fabricante de los equipos, porque pues hay unas datos pues que pueden extraer de los equipos que son mejor comprendidos por plataformas como Cisco Prime. Pero entonces con esto yo puedo tener mayor información que me permite tener una mejor respuesta a los cambios que pueda tener la arquitectura de red que se ha implementado. Organizar los usuarios, digamos que es uno de los dolores de cabeza, porque digamos que funcionalmente las empresas, los grupos de trabajo casi siempre están dispersos. Entonces, aunque físicamente yo puedo tener una unidad de trabajo funcionando en un área, los roles dentro de esa misma área pueden ser diferentes. Entonces, es difícil pensar que uno puede armar una arquitectura de usuarios por departamentos, cuando en realidad, digamos, en un switch puedo tener, en un solo switch de conexión puedo tener todos los departamentos de toda la empresa. No puede ser, digamos, una de las soluciones más, eh, digamos que ajustadas, pues, a lo que uno puede tener normalmente. Pero se puede hacer, uno puede crear unos segmentos por los cuales yo defino que los puntos de conexión independientemente puedan tener una funcionalidad por cada departamento. Puede ser, pero si la arquitectura me permite, la estructura del edificio y de la empresa me permite hacer esa separación de una manera más organizada, pues sería lo ideal. Sin embargo, no siempre aplica. Los dispositivos Los dispositivos entonces tienen unas características que yo le decía dentro de la misma arquitectura que funcionalmente me permiten optimizar el flujo de tráfico. Esto está separado de esta manera, ¿no es cierto? Lo ideal dentro de la arquitectura es que el recorrido del tráfico tome la menor cantidad de saltos posible, ¿no es cierto? Pensemos, por ejemplo, que en este caso aquí tenemos un firewall, que es la arquitectura típica de red de todas las empresas, ¿cierto? Y desde acá pues ya está internet y el resto de cosas. En estos casos, por ejemplo, muchas compañías lo que hacen es concentrar todas las reglas y las políticas de conexión a la red a través de este dispositivo. Entonces aquí yo empiezo a permitir y a denegar. Pero ¿qué pasa con eso? Que el flujo de tráfico de los usuarios tiene que llegar hasta este punto de conexión para poder evaluar si se permite o se niega y devolverse. Y si este camino va hasta este punto de conexión, pues tengo que atravesar 3 dispositivos, 4, 5 dispositivos para poder llegar al destino. Y esto me genera un retardo. Lo ideal entonces es empezar a delegar las funciones de control de seguridad en puntos inferiores. Por ejemplo, este diseño muestra que a pesar de que esto está segmentado, ¿no es cierto? La seguridad o el primer punto de seguridad y control para el tráfico de la red se va a delegar en este punto. Entonces el tráfico no necesariamente tiene que subir tanto, sino que simplemente llega hasta este punto de conexión y se vuelve. Esto optimiza la red drásticamente, muchísimo, y generalmente no se tiene en cuenta. Listo, sigamos por acá, no le demos tanta importancia. Entonces, ¿qué pasa?
existen los factores de switch. Y los factores de switch nos llevan básicamente a temas de portafolio de todos los fabricantes. Aunque todos los fabricantes tienen algunas soluciones diferentes a otras, funcionalmente digamos que se encaminan a lo mismo. Lo que tengo que buscar yo es cuáles son de todos los fabricantes que hay en el mercado las que mejor se ajustan a mis necesidades. Digamos que Cisco en ese sentido ha buscado que dentro del portafolio de soluciones que tiene existan todas las opciones posibles para todos los casos de clientes que existan en el mercado. Entonces, por esa razón, por ejemplo, uno típicamente conoce a Cisco por las soluciones de tipo Catalyst, por ejemplo. Sin embargo, hay otras soluciones por debajo que también encajan perfectamente para muchas de las arquitecturas de usuarios. Miren que, por ejemplo, en los casos de Catalyst, por ejemplo, miren acá, todas esas soluciones están concentradas a nivel de soluciones LAN. Ya, todo lo que es LAN, por ejemplo, Catalyst se encaja perfectamente. Entonces encontramos las series 2960, las 36, las 38, las 4500 y cada una tiene unas características de capacidades de puertos, de protocolos soportados que dependen de las necesidades del usuario como tal. Pero digamos que esto es portafolio muy conocido, es lo que la mayoría de empresas tiene porque Cisco es pionero y es líder en soluciones de conexiones LAN y móviles. En este segmento es lo mejor de lo mejor. Sin embargo, hay soluciones que puede decir el cliente, no tengo el presupuesto que me da para poder tener este tipo de equipos. Pero si la arquitectura de red encaja perfectamente en costos y funcionales, yo no necesito llegar hasta allá para poder tener una solución de ese tipo, sino que también puedo considerar hacer una integración de servicios a través de las soluciones de Small Business. Small Business es una línea que se introdujo en el portafolio adquiriendo otro fabricante, pero utilizando tecnología de hardware de los equipos Catalyst. O sea, es decir, es tecnología de un fabricante que se adquirió, pero reforzado con el hardware de las series superiores. Entonces, por esa misma razón, es una solución de menor costo, ¿no es cierto? Pero que tiene unas características de software y hardware bastante robustas. Son diferentes a lo que encontramos a nivel de Catalyst, porque obviamente digamos que Catalyst ha sido la base de crecimiento de lo que ha sido soluciones de portafolio de Cisco. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué diferencias hay? La gestión de los dispositivos de este tipo es concentrada básicamente en entorno web, mientras que en la parte de Catalyst el tema de línea de comandos es la herramienta principal para la administración de los equipos. Sin embargo, funcionalmente hacen las mismas configuraciones. Las series tienen unas características, por ejemplo, de capacidades de puertos, que incluso, por ejemplo, en la 500, a mucho menor costo de la serie Catalyst, por ejemplo, ya podemos encontrar equipos que me permiten tener 24 o 48 puertos, con puertos de 10 gigas para conexiones superiores. 10 gigas sobre equipos Small Business. Eso hace que el tema de inversión sea mucho más atractivo y no sea tan complicado en pensar de que Cisco es lo más caro del mercado, cuando en realidad no es así. Y funcionalmente esos equipos son muy buenos. Ya, entonces, digamos que en el portafolio hay muchas opciones disponibles para el tipo de necesidad que se esté teniendo en la empresa, ¿no? Small business, si yo lo que necesito es tener un switch virtual para un tema de data center que yo tenga en la red, está disponible. Si mi red hace parte de la vertical industrial, entonces tengo equipos que me soportan temas de ambientales mucho más rudos, entonces la parte industrial está disponible. Si soy un proveedor de servicios y necesito equipos de muy altas capacidades, tengo la serie Nexus, por ejemplo, que están orientadas más que todo para data center y proveedores de servicio. Por acá arriba entonces está la parte LAN, básicamente, ¿cierto? Los tradicionales Catalyst que ya tenemos en el nivel de acceso. Equipos compactos para soluciones específicas, por ejemplo, almacenes por allá que necesito darle una conexión y no requiero conectar un equipo de mucha capacidad de puertos, pero quiero tecnología Catalyst, están los equipos compactos. Los equipos de distribución típicamente, o de core para muchas empresas, encontramos en este lado. Miren que aquí están, por ejemplo, los 4500, que eso es de los que más se encuentran a nivel de core en empresas. Y la parte de data center, que hace también parte de lo que es, por ejemplo, proveedores de servicio también,
o data centers, que es la línea de Nexus. Ya, aquí encontramos equipos de un hardware muy robusto, con temas de muy baja latencia, por ejemplo, y de alta carga de procesamiento. Entonces, en este orden de ideas, digamos que los factores de forma típicamente están diferenciados en dos tipos. En los que vienen con configuraciones fijas, donde yo encuentro opciones de 24, 48 puertos, con 4 puertos, con 2 puertos ópticos ya, pero digamos que no aumentan en capacidades de puertos. Ya viven y mueren con lo que viene configurado. Y la parte modular, en donde yo los dispositivos, pues tengo la posibilidad de agregar tarjetas de conexión para aumentar la capacidad de puerto, o no solamente eso, sino en capacidad de procesamiento. Ya, esos son los equipos modulares. Mucho más costosos, pero mucho más robustos y con mayor capacidad de disponibilidad en la red. Ya, porque para que falle en uno de esos, pues tiene que implicar, por ejemplo, que, que la arquitectura del chasis como tal no tenga una doble fuente y que se haya dañado una fuente o que la line card está limitada. Bueno, muchas consideraciones que tienen que ser pues ya mayores para que fallen. Sin embargo, al no tener muchos de nuestros clientes un presupuesto considerable para poder adquirir una solución modular, por ejemplo, muchos optan por obtener soluciones de configuración apilable. ¿Ya? Y esas configuraciones apilables permiten tener equipos de configuración fija, por ejemplo, donde yo tengo capacidades de puerto fijas, pero crecen al realizar apilamiento de dispositivos, ¿no? Entonces yo puedo tener hasta 9 dispositivos, por ejemplo, Catalyst, apilados uno entre otros, aquí como aparecen, con un anillo de conexión físico entre todos ellos, que me permiten balancear la carga del procesamiento de todos los dispositivos de aquí, y redundancia para tener, en el caso de que uno de estos falle, puedan sobrecargar, digamos, ese procesamiento sobre los equipos disponibles. Listo, esta tecnología, por ejemplo, de stacking que tenemos acá a través de puertos independientes, ¿no es cierto?, que no son puertos de red, tienen, digamos que unas capacidades de procesamiento bastante interesantes que han aumentado con los años. Ahorita, por ejemplo, en algunas series podemos tener en estas conexiones físicas, sobre el apilamiento puedo tener un procesamiento de hasta 160 gigas en cada punto de conexión para el procesamiento entre todos los switches. ¿Listo? Y es una resolución de menor costo comparada con los equipos de configuración manual, que me permiten llegar a tener esa capacidad de puertos y esa flexibilidad de conexión, porque yo puedo tener equipos apilados que me permitan tener puestos, por ejemplo, de cobre, y también puedo tener puertos de conexión óptica sobre el mismo stack que he armado. Listo, entonces, bueno, conceptualmente, dentro de todos los portafolios de fabricantes, hay unas consideraciones que generan muchas dudas a la hora de decidir yo qué equipo necesito para poder colocar en la red, porque es que hay muchas opciones. Entonces, yo no puedo inclinar mi factor de decisión solamente por temas de precio. O a veces, si es el tema de precio, pero tengo que justificar ante gerencia por qué requiero un equipo de alto costo. ¿Listo? Entonces, hay varios conceptos técnicos, por ejemplo, que uno encuentra sobre las hojas de datos de los dispositivos, que son consideraciones que yo tengo que ver sobre el mismo equipo para poder decidir que el equipo se va a ajustar a las capacidades de procesamiento que hay en la red. Y no llegar a la típica decisión de los departamentos de TI, en donde uno encuentra, por ejemplo, que equipos que normalmente se encuentran a nivel de acceso están instalados en un punto de acuerdo, por ejemplo, y que siempre digan, bueno, si hay un problema de rendimiento porque yo veo que la red está lenta, pero si los equipos están buenos y no están en fin de vida, por ejemplo, pero en realidad el problema no es ese, el problema es que el equipo está mal ubicado o la carga de procesamiento no es la adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en la línea de Small Business, hasta, digamos que en el 90% de equipos disponibles ahí están considerados para empresas que no superan los 150 usuarios. Es decir, que yo un equipo Small Business no lo puedo poner como core para una empresa que tenga 400 usuarios. Se va a saturar. A pesar de que ese equipo en hoja de datos, ustedes van a encontrar que
tiene puertos de 10 gigas, tiene un throughput interesante, bueno, tiene otras capacidades de rendimiento que dicen, bueno, puede estar como core, pero esa línea no está destinada para esa funcionalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que estoy dimensionando un equipo que realmente no se va a ajustar a la necesidad que estoy buscando. Entonces pasamos a la parte de Catalyst, y en la parte de Catalyst pues ya encuentro equipos mucho más robustos, con un tiempo de indisponibilidad menor comparado a otras soluciones, y que hay obviamente unas versiones de equipos que me permiten tener información por la cual yo decido si ponerlos como core o como acceso o como distribución. Listo, típicamente, por ejemplo, todos los usuarios utilizan los equipos de la serie 2960 para conexiones de acceso, ¿no es cierto? Esto sería de acá. Sin embargo, en muchos casos, por ejemplo, en conexiones de acceso, yo no requiero tener tanto un equipo tan robusto. O sea, es decir, 2960 es lo ideal para tener en acceso. Pero si por costos yo quiero adquirir 10 dispositivos de estos y el costo no me da, y funcionalmente lo único que van a hacer estos equipos es recibir las conexiones de los usuarios, pues no es necesario llegar hasta ese punto. Yo puedo utilizar equipos small business, ¿no es cierto?, hasta este nivel, porque difícilmente superaré los 48 puntos de conexión a nivel de usuario final en un switch. Ya, y estos equipos perfectamente segmentan la red, crean VLANs, funcionan como switch sin ningún problema, y tienen el rendimiento necesario para conmutar todos los usuarios conectados sobre ese dispositivo. Entonces yo puedo hacer ese mix entre una serie, por ejemplo, Small Business, en vez de una serie Catalyst, y ponerla en acceso sin ningún problema. ¿Listo? Con eso entonces ya a nivel de distribución puedo ya considerar equipos mucho más robustos, un 38, un 3650, que permita tener procesamientos más altos, porque va a recibir todos los dispositivos inferiores. ¿Listo? Sigamos por acá. Bueno, hay diferentes tipos de configuraciones que implican sobre cada punto de conexión. Por ejemplo, a nivel de acceso, si mucho, yo puedo tener como necesidad configuraciones de VLAN y puertos locales, no más. Y a veces calidad de servicio, si es que he implementado calidad de servicio en toda la red. Pero hasta a nivel de acceso solamente está ahí. A nivel de distribución, por ejemplo, ya tengo que considerar que los equipos soporten configuraciones de seguridad por listas de acceso, políticas de conmutación de paquetes, por ejemplo, a veces se enruta algo, pero a nivel muy básico en este punto de conexión. Y esto es ideal, es que reciban conexiones de fibra óptica de 10 gigas de equipos inferiores. Ya, entonces, por lo menos en este punto, por solamente temas de conexiones de 10 gigas, aumentan el costo. Y a niveles superiores, a nivel, digamos, de capa de núcleo, pues digamos que ya tenemos temas de seguridad también implícitos ahí, la calidad de servicio se mantiene, las conexiones de ópticas o de cable para anchos de banda de 10 gigas son necesarias también, pero ya aquí se necesita soporte sobre conmutación a nivel de paquetes, es decir, que necesitamos soporte a nivel de capa de red. Ya, eso es una solución, digamos, que tiene más necesidades de software que de hardware también. Listo, sigamos por acá. Con esto claro, lo ideal, digamos que al final, lo que uno busca con los diseños de redes es que cuando alguien me pregunte en mi empresa cómo está configurada la red o cómo está su red implementada, el administrador fácilmente pueda coger un tablero y decir, ese esquema va de esta manera. Armo una red jerárquica, este es el equipo que está ubicado en tal y tal, y esa facilidad de comunicación de la arquitectura que yo tenga implementada, esta facilidad es porque la arquitectura que se ha implementado normalmente está muy bien definida. Ya, no solamente para la parte de arquitectura de red, sino también el tema de seguridad. Hay unos elementos a considerar en las redes de comunicación Ethernet, ¿no es cierto? Yo les comentaba en la anterior presentación que hay un concepto conocido como el CSMA/CD, ¿no es cierto? Que es para temas de cómo los dispositivos ponen los datos sobre los medios. Esto es un concepto que si bien es muy poco utilizado actualmente, porque ya actualmente las redes funcionan en comunicación de doble vía, o sea, full duplex, yo puedo transmitir y recibir al mismo tiempo sobre el mismo cable. Esto elimina
inmediatamente la parte de control de acceso al medio. Sin embargo, no falta por ahí las conexiones que están funcionando a 10 megabits por segundo. Entonces, eso funciona sobre Hadoop, lo que implica que los controles de acceso al medio se tengan que utilizar inmediatamente, porque no se puede poner una comunicación al medio sin antes determinar si no se puede generar una colisión en la red. Entonces, por eso mismo, conceptualmente se hace conocer que cuando hay un control de acceso al medio, siempre se va a verificar el medio antes de enviar una transmisión, ya simplemente para evitar colisiones en la red. Pero cuando estamos utilizando full duplex o tecnologías que superan los 100 megabits por segundo, pues ya no necesitamos tener este concepto claro. Listo, o sea que por este lado vamos a pasar derecho, no es tan importante realmente, simplemente hay que tener en cuenta que el CSMA-CD, que es el método de control de acceso al medio, está destinado para redes de half duplex y que por full duplex no se tiene ese problema. ¿Listo? No hay colisiones. De todas maneras, como las tecnologías aún están soportadas, aún hay equipos que están funcionando half duplex por alguna razón, las configuraciones de puerto, por ejemplo, en los dispositivos, permiten tener esas opciones, que se definen automáticamente por los equipos o que o se comunican por full duplex o se puedan comunicar por half duplex, dependiendo de cómo se está necesitando la conexión en el punto. Listo, entonces digamos que por ese lado los dispositivos se adaptan a esas necesidades. Los equipos de conmutación tienen un método de aprendizaje internamente para poder realizar esa función de conmutación en esencia. ¿Ya? Esa información que empiezan a almacenar es básicamente una matriz que se crea internamente. Y esa matriz es una tablita en donde se va a relacionar puerto disponible en el switch y dirección MAC que ha ingresado sobre ese puerto. Y se crea un registro, y ese registro crea esta tablita. Puerto X, dirección MAC X. Puerto Y, dirección MAC Y. Y con esa información almacenada, cada vez que un dispositivo se va a comunicar con otro, se consulta y el dispositivo realiza ese proceso de conmutación. Esto lo hace obviamente en temas de microsegundos, porque pues digamos que los equipos ya tienen una circuitería específicamente para que hagan eso de manera rapidísima. Pero entonces, esto digamos que conceptualmente es importante tenerlo en cuenta porque después uno encuentra que los dispositivos tienen limitantes a nivel de capacidades de esa tablita. Entonces, yo no puedo, como les decía, no puedo pretender colocar un switch tipo el Small Business a nivel de core, porque ese equipo tiene una tabla, o sea, definida, y eso es hardware, lo que les decía, en donde dice es capaz de llegar a aprender hasta 32.000 direcciones MAC, ese mismo dispositivo. Si yo tengo el soporte de 32.000 direcciones MAC y en la red yo no supero los 1.000 usuarios, pues estoy completamente tranquilo. Pero si el switch que estoy poniendo ahí, en ese punto de conexión de core, es muy bajito y me dice soporto una menor capacidad de lo que realmente se está demandando en la red, pues eso va a generar un conflicto, ¿no? Entonces, igual digamos que es un tema de estudio, ¿no? No es solamente decir, tengo 100 usuarios en la red, eso significa 100 direcciones MAC en la red. No es así, porque tengo que considerar impresoras, tengo que considerar dispositivos móviles, todo lo que esté conectado a la red tiene una dirección MAC. Y eso es un ID que voy a sumar a la carga de procesamiento del switch. Listo, por eso los valores, aunque parecen ser altos, en la práctica pueden no serlo realmente. Listo. Antes de seguir allá, entonces, quería contarles, por ejemplo, que en temas de evolución, en cuanto a los dispositivos y los anchos de banda disponibles, digamos que eso está en proceso de mejora continua. Por allá, esto es información que yo tengo de la IEEE. Ustedes en la página de la IEEE miran el roadmap de desarrollo sobre los anchos de banda y conexiones disponibles a nivel Ethernet. Entonces miren que acá, por ejemplo, Ethernet comenzó por acá en 1983 con 10 megabits por segundo. En el año de 1995
alcanzamos los 100 megabits por segundo. Actualmente tenemos disponibles, voy a anotar, tenemos disponibles los 100 gigabits por segundo. O sea, ya tenemos disponibles conexiones a 100 gigabits por segundo por algún tipo de medio. Y por debajo de esta ya están disponibles conexiones de 40, que ya son muy conocidas, las conexiones de 10, típicas, las conexiones intermedias de 25, que son una realidad, y las de 5 y 2.5, que les habíamos comentado ya hace el año anterior, que están por implementarse. ¿Listo? Este roadmap, ¿qué me apunta? Me apunta a que por allá, por los lados de este año, se estima que ya se están implementando conexiones de 400 gigabits por segundo. ¿Listo? Y que por allá más adelante, dentro del 2020, estamos ya incluso alcanzando los teras. Entonces, este es un tema de continuo crecimiento, por los cuales nuestras redes y nuestras arquitecturas tienen que considerar adaptarse a ese futuro que viene, ¿no es cierto? Y no hacer una inversión en el año 2017 que en el año, no sé, 2020 no se puede adaptar a ese tipo de crecimiento. Ya estarían hablando de teras y yo me he quedado solamente en gigas. ¿Listo? Esto lo pueden encontrar en la página de la ITT. Bueno, entonces ya con esto pues digamos finalizada la charla de este miércoles. Continuamos el próximo miércoles. Recuerden ahorita que haga la pregunta, contestar por la opción de preguntas y respuestas para que no generemos confusión. Por acá voy a mirar alguna pregunta. Miremos si hay algo. Esperamos que el material sea compartido, sí. Como decía Gabriel ahora en la presentación del Webex, lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Zona. Ahora ahí se encuentran las presentaciones que se han realizado los miércoles. Listo, entonces, bueno, aquí ya dejé de compartir. La pregunta es, un segundito, cierro acá. Primero recuerden que deben responder por el canal de preguntas y respuestas que está en la parte superior y dice PIR con un signo de preguntas. Por ahí es donde deben responder, por favor. Listo, la pregunta es, ¿cuáles son los 3 tipos de configuración de comunicación de los puertos en los switches que yo puedo definir para que se comuniquen en la red? ¿Se acuerdan? Por aquí tengo uno que me responde el ingeniero José Brand y me dice núcleo de distribución y acceso. Carlos Boques me dice auto, duplex y full. ¿Te sale alguno diferente, Villota? Sí, me dices que José Brand fue el primero que contestó. Sí, el primero que me contestó fue José Brand, núcleo de distribución y acceso. No, esa es la arquitectura de red que se arma. Pero las opciones de configuración de puertos sobre los switches sería el siguiente. ¿Cuál me dice? Carlos Boques me dice auto, duplex y full. No, Carlos. El siguiente sería el ¿no es cierto? Sí. El dice auto, full y hard. El es correcto. Ingeniero Elkin Rosa, muchas gracias por haber respondido. Bueno, fue el tercero en responder, pero fue quien respondió correctamente. Entonces te pido como siempre que me envíes un correíto a mercadeo@zona.com.co. Finalizando el mes te voy a enviar tu regalo, pero si no me lo envías hoy el correíto, pues no te puedo agendar con tu premio. Es importantísimo que cuando recibas la tarjeta de regalo me envíes una fotografía, ya sea por WhatsApp o por correo electrónico, con tu premio. Muchas gracias a todos por estar aquí conectados en su asistencia. Nos vemos el próximo miércoles de web. Recuerden que mi nombre es Gabriel Pantoy y siempre estaré disponible para lo que puedan necesitar. Y con ustedes Camilo Villota, que fue nuestro speaker del día de hoy y es el gerente de preventa de la empresa. Muchas gracias a todos, que tengan excelente día y por aquí estamos disponibles, ¿vale? Ya. El King Rosso. Me suena, creo que